Buenas tardes, maestra. Soy Aldair Pastrana del grupo de Ingeniería Naval y este es mi video de evidencia donde voy a mostrar el procedimiento para calcular el TPC, que son las toneladas por centímetro de inmersión, o las TPI, que son las toneladas por pulgada de inmersión. También aquí voy a definir algunos conceptos básicos que usted nos proporcionó, también como las fórmulas para sacar varios datos, y con esos datos poder obtener las propiedades de área y las propiedades de volumen. Bueno, este es el recipiente que voy a utilizar como ejemplo. Este recipiente lo voy a tomar como si fuera mi embarcación. Y bueno, primero que nada vamos a obtener sus dimensiones, que son su eslora, su manga y su puntal. Vamos a iniciar primero por la eslora. ¿Qué es la eslora? Es la dimensión longitudinal medida desde proa hasta popa, o de popa hasta proa. Y bueno, vamos a medir, y con el escalímetro nos sale que su eslora es de 35 centímetros. Ya tenemos su eslora. Ahora vamos a medir su manga, que es la dimensión no transversal considerada desde banda hasta banda. Entonces medimos. Aquí, por ejemplo, mi recipiente tiene como desniveles. Tiene partes donde está un poquito más abajo y un poquito más arriba. Entonces nuestra eslora va a variar. En la parte más alta, que sería nuestra manga máxima, es de 27 centímetros. Y nuestra parte más baja, donde está la ondulación, se podría decir, varía 1 centímetro. Entonces nuestra manga cuando está esa ondulación es de 26 centímetros. Ahora vamos a obtener su puntal, que es la dimensión vertical que se mide desde quilla hasta la cubierta, se podría decir. O sea, desde la parte más baja de la embarcación hasta la más alta, desde quilla hasta cubierta. Medimos con nuestro escalímetro y nos sale que son 10 centímetros. Entonces ya tenemos nuestra eslora, nuestra manga y nuestro puntal, que son 35. Para calcular su volumen vamos a utilizar la manga máxima, que son 27. Entonces serían eslora 35, manga 27 y puntal 10. Para calcular su volumen usamos la fórmula de volumen, que sería ahora sí que lado por ancho por altura, o en este caso sería eslora por manga por puntal, y hacemos la multiplicación, que sería 35, que era la eslora, por los 27, que es la manga, por los 10, que es el puntal, y nos da que su volumen es de 9450 centímetros cuadrados, porque estamos trabajando con centímetros. Entonces ya con eso calculamos el volumen. Ahora vamos a pasar con el tema de las TPC y las TPI. Bueno, las TPC, o toneladas por centímetro de inversión, son la cantidad de toneladas que se necesitan para que el calado de la embarcación aumente 1 centímetro. En este caso, por ejemplo, este recipiente, antes de iniciar el video lo pesé, y tiene un peso de 400 kilogramos. Entonces lo voy a sumergir en este recipiente lleno de agua. ¿Puedes acercar la cámara, por favor? Entonces, por ejemplo, aquí ya con este peso, que es el peso del recipiente, ya nos da un TPC, que sería el calado. Entonces marcamos a dónde llega el calado con la cantidad de peso que tiene, que sería la cantidad normal de la embarcación. Vamos a marcarlo por este lado, que sería más o menos aquí. Marcamos con nuestro plumón.
tantito. Entonces, ya que aquí marcamos con nuestro plumón a dónde llega el calado cuando solo está el peso de ahora sí que la embarcación, y medimos con nuestro escalímetro. Recordemos que el puntal era de 10, recordemos eso, y aquí podemos ver que el calado cuando solo tiene el peso de la embarcación es de 9.5, se puede decir que medio centímetro. Entonces el calado cuando solo tiene el peso de la embarcación es de medio centímetro. Volvemos a colocar nuestro recipiente en el agua, y ahora las TPC, como ya lo dije, son las toneladas por centímetro de inversión, y esto más que nada es poner cuántas toneladas o cuánto peso necesita la embarcación para que su calado aumente. Por ejemplo, esta mayonesa tiene un peso de 600 gramos, ya con su contenido y el traste de vidrio. Entonces la vamos a poner en el centro de la embarcación, pero vemos que su calado no aumentó mucho, que aumentó más o menos medio centímetro, 3/4 o 3/4 de centímetro. Entonces vamos a seguir poniendo peso. Esta veladora anteriormente fue pesada y pesa alrededor de 400 gramos. Entonces la ponemos junto a la veladora. Juntas el peso de la embarcación, el peso de la veladora y el peso de la mayonesa, que serían 1400 gramos o 1.4 kilogramos. Entonces vamos a venir aquí, vemos que el calado aumentó, entonces vamos a marcar aquí hasta donde llegó nuestro calado. Entonces, ya que marcamos, sacamos nuestro recipiente. Voy a sacarlo para hacer la demostración. Como estaba en agua, no se marcó muy bien. Vamos a volver a marcar. Queda más o menos aquí, en este sitio. Ahora, recordemos que cuando el calado, solo tenía el peso de la embarcación, que era 400 gramos, estaba a medio centímetro. Entonces, como nosotros lo hicimos, se supone que con este peso el calado tenía que aumentar 1 centímetro. Entonces el calado ahora tendría que estar a 1.5. Y exactamente, ya podemos ver, el calado aumentó exactamente 1 centímetro. ¿Ven? Estaba en 9.5, ahora está en 8.5. Aumentó 1 centímetro. Ahora vamos a para confirmar esto, vamos a poner la misma cantidad de peso que pusimos. Entonces es el peso, recuerden, el peso de la embarcación, que pesa 400 gramos, la veladora, que pesa aproximadamente 400 gramos, nuestro botecito de mayonesa, que son 600 gramos, ya van aquí 4500, 1400 gramos. Y ahora vamos a aumentarle este frasco de mayonesa, este frasco de salsa Maggi, que su contenido alrededor es de 1 kilo. 1 kilo ya con su contenido y su botella. Lo colocamos para observar que nuestro calado haya aumentado igual 1 centímetro. Entonces voy a marcar con el plumón para que sea más fácil la observación. Voy sacando las cosas. Y
voy a marcar de nuevo. Recordemos, a esta es cuando el calado es a medio centímetro. Esta cuando el calado es a 1.5 centímetros. Y este es cuando el calado debería estar a 2.5. Efectivamente, el calado está a 2.5 centímetros. Porque recuerden, cuando solo era el peso de la embarcación, era de 0.5. Cuando lo aumentamos otro kilo, entonces serían 1400 gramos o 0.4 kilos o 1.4 kilos, estaba a 9.5. Ahora el calado está a 8.5. Ya tenemos tres diferentes calados. Vamos a hacer otro más. Ponemos nuestra embarcación, ponemos nuestra veladora, el botecito de mayonesa, nuestro botecito de salsa, y en este caso ahora voy a aumentar este termo que tiene un peso igual aproximado de 1 kilo, porque usted preguntará, es un termo muy chiquito, sí, pero es de cristal. Entonces el cristal es más pesado que el plástico. También tiene plástico y está lleno de agua. Entonces todo junto forma 1 kilo. Y lo introducimos. Ya. Ahora vemos que marcamos. Un momentito. Y aquí marqué los demás calados para que se presione. Recuerden, calado 0.5 cuando solo tiene el peso de la embarcación. Calado 1.5 cuando ya lo aumentamos. Calado 0.5 cuando ya el peso es de 1.4 kilogramos. Calado de 2.5 cuando el peso ya es de 2.4 kilogramos. Y calado de 3.5 cuando el peso es de 3.4 kilogramos. Está marcado. Entonces, la TPC de esta embarcación puede remarcar que para que el calado aumente 1 centímetro se necesitan se podría decir de que 1000 gramos, que vaya aumentando 1000 gramos poco a poco para que el calado vaya aumentando 1 centímetro. Entonces, eso. Se necesitan 1000 gramos para que el calado aumente 1 centímetro. Vamos a hacer otro calado más para que nos puedan quedar 1, 2, 3, 4, 5 calados. Aquí tenemos nuestra veladora, nuestra botellita, nuestro bote de salsa y la mayonesa. Con esos tenemos este calado, pero ahora vamos a meter también este racimo de mangos que juntos forman igual 1 kilo. Lo voy a colocar de tal manera que no quede mucho ángulo de escora, que eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces ya se supone que con ese kilo la embarcación tuvo que aumentar otro centímetro más. Marco con mi plumón. Lo voy a secar porque ya casi no pinta. Entonces, así es la marcación. Y confirmamos que nuestro calado aumentó 1 centímetro. Bien, y medimos, y con esto confirmamos que sí, se necesitan 1000 gramos, aumentar 1000 gramos o 1 kilo
continuamente para aumentar el calado. Ya el calado solo cuando está el peso del buque, que son 400 gramos, está a 0.5. Cuando ya se le suman otros 1000 kilos, que serían 1.4 kilogramos, está a 8.5. Se le agregan otro kilo, está a 7.5. Se le agrega otro kilo, estaría entonces a 3.5. Y si se le agrega otro kilo, estaría a 4.5. Entonces ya tenemos diferentes calados: un calado, dos calados, tres calados, cuatro calados y cinco calados. Voy a marcar bien este. Bueno, ahora vamos a seguir con los ángulos de escora. Para acá, perdón, sí, una disculpa. Los TPC también tienen su conversión al sistema inglés. Entonces, que pues por ejemplo en el sistema inglés no usan centímetros, usan pulgadas. Entonces tendremos que convertir los centímetros a pulgadas. Entonces haremos lo siguiente. Voy a agarrar una hojita para hacer nuestro ejemplo. Recordemos que una pulgada son 2.4 centímetros, ¿no? Entonces vamos a convertir esto, se puede decir, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero entonces en pulgadas. Entonces vamos a poner de nuevo nuestra mayonesa, nuestro bote de nuestra veladora. Recordemos que con esto el calado aumenta 1 centímetro y queremos que el calado aumente entonces 1 pulgada. Bueno, me olvidé tantito, entonces vamos a medir primero el calado cuando no tiene ningún peso. Entonces lo voy a hacer. Entonces medimos y vemos que el calado es sigue siendo el mismo, de 1 centímetro. Entonces vamos a marcar. Vamos a marcar. Y ahora ya no lo vamos a medir en centímetros, lo vamos a medir en pulgadas. Entonces el calado sería podría decir que media pulgada. ¿Sí? El calado está a media pulgada. Entonces el calado, cuando no tiene ningún peso en la embarcación, que solo es el peso del recipiente, es media pulgada. Entonces queremos que esa media pulgada se convierta en pulgada y media, para que aumente 1 pulgada. Entonces ponemos nuestro traste, nuestro bote de salsa y nuestro recipiente. Marcamos. Y sí, efectivamente aumentó 1 pulgada. Entonces, con esto, recordemos que juntos estos dos son 1 kilo. Y la botella por sí sola también pesa 1 kilo.
Entonces se necesitan 2 kilos, aumentar 2 kilos cada vez para que el calado aumente 1 pulgada. Es lo mismo, nada más que pues como una pulgada usa más espacio que 1 centímetro, necesitamos más peso para que el calado aumente más. Y bueno, ya que tenemos los calados y los con las toneladas TPC, también los TPC se pueden calcular de una forma que sería de la fórmula del TPC. Más que nada son las toneladas, perdón, no son las toneladas, son el área del plano de agua se dividiría entre 100 y eso se multiplicaría por la densidad del líquido donde está flotando. En este caso tenemos que calcular primero el área del plano de agua, obviamente, y el área del plano de agua, déjenme, lo tengo aquí en la laptop para más rápido y no tener que hacer todo el procedimiento. Usted nos indicó que dividiéramos la barcaza en 10 secciones o 10 estaciones. Entonces, dividimos la barcaza en 10 secciones, que sería dividir los 35 centímetros que mide la eslora entre 10, 35 entre 10 a 3.5, que esa sería la distancia de las estaciones o la separación. Entonces empezaríamos desde la estación 0, que sería esta. Medimos 3.5 centímetros. A la estación 1 medimos 3.5 centímetros. Esta es la estación 2, 3.5, esta es la estación 3, 3.5 estaría la estación 4, 3.5 estaría la estación 5 y así sucesivamente hasta llegar a este eje, que sería la estación 10. Bueno, ya que tenemos las estaciones, procedemos a, como lo hicimos en clase, a agruparlos en una tabla. Estación 0, estación 1, estación 2, estación 3, estación 4, estación 5, así hasta 10. Si contamos las estaciones desde la 0 hasta 10, obtendremos 11. Entonces, usaremos la primera regla de Simpson. Pero entonces la segunda regla de Simpson sería 1, 4, 1, 1, 4, 1. Haciendo todo ese procedimiento como lo hicimos en clase, entre los múltiplos quedarían 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1, que sería el 1 en la estación 10 y el 1 en la estación 0. Ahora medimos las ordenadas, más que nada, que son ahora sí que las distancias de las mangas. La ordenada de mi estación 0 me marca que son 13 centímetros. Entonces esa va a ser la ordenada de la estación 0. La ordenada de la estación 2 son 22 centímetros. La ordenada de la estación 3 son 26 centímetros. La ordenada de la estación 4 igual son 26. La ordenada de la estación 5 es la máxima, que son 27, y ya después va aumentando nuevo. La ordenada de la estación 6 son 26, la de la estación 7 son 26, la de la estación 8 igual son 26, la de la estación 9, y aquí va bajando, que es igual que la ordenada de la estación 2, perdón, de la estación 1, que son 22 centímetros, y por último la ordenada de la estación 0, que son 13 centímetros. Entonces, esas ordenadas se multiplican por los múltiplos de la segunda regla, de la primera, regla de Simpson, como tenemos de un número de estaciones impares. Entonces, y que ya con eso obtenemos nuestra función de área, que la suma de la función de área, por ejemplo, para este específico recipiente es de 726, esa es nuestra función de área. Y con eso podemos obtener
el área de la figura, que el área de la embarcación, perdonen. Que sería entonces, la fórmula de área es 1/3 de la separación de entre estaciones por la función de área. Que recuerde que dijimos que la separación de las estaciones sería 3.5. Eso lo multiplicamos por nuestra función de área, que dijimos que era 726. Y eso lo dividimos entre 3. Nos da a 847. Esa es nuestra área de nuestra embarcación. Entonces, para obtener nuestro TPC, ya tenemos que la fórmula del TPC es el área del plano de agua sobre 100 por 1. Ya tenemos el área, lo dividimos entre 100, nos da a 0.0847. Eso lo multiplicamos por la densidad de nuestro líquido, que la densidad del agua es 1, perdón, es 0.1. Estamos haciendo los cálculos. Digamos que eran 847 entre 100 por 1, que es la densidad del agua, y nos da que el TPC en esta embarcación es 8.46. Ya tenemos el TPC de nuestra embarcación. Ahora vamos a pasar a lo que es pues los ángulos de escora, que el ángulo de escora es la inclinación o ángulo de la quilla cuando el peso se acomoda o se pone o se concentra más de un lado que de otro. Entonces vamos a iniciar, por ejemplo, con el frasco de mayonesa, que es dijimos que era 600 gramos. Tenemos aquí. Ponemos también nuestra mayonesa porque los ángulos de escora son conforme nos puso las esloras, no, los calados, perdón, conforme a los calados. Entonces el ángulo de esloda a un calado de 1.5, recordemos, marcamos. Aquí está nuestro ángulo de escora. Ya tenemos nuestro ángulo de escora. Se calcula el ángulo de escora, como por ejemplo en este caso, el agua, o se pone el peso de este lado, va a ser esto. El agua va a estar más subida de este lado. Entonces, el agua de este lado, donde ya no tiene tanto peso, va a quedar a este volumen, que sería de 0.5 de altura. Entonces se forma un triángulo rectángulo de 1.5 de altura por los de 27 que tiene de manga. Entonces recordemos que para sacar un ángulo es la tangente inversa o la tangente inversa del cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora. Dijimos que el cateto adyacente
es este que se forma aquí, que sería 11, y el cateto opuesto es este, el de punto 5. Entonces es cateto opuesto, que es punto 5, entre el cateto adyacente, que es 27. Entonces dividimos punto 5 entre 27, nos da a punto 018. A eso le sacamos la tangente inversa y nos da que tiene un ángulo de escora de 1.06 de 1.06 grados. Entonces ese es su ángulo de escora al calado de 0.5, de 1.5. Ahora vamos a sacar su ángulo de escora para el calado de 2.5. Metemos el traste, los pesos que se utilizan para el calado de 1.5. Y marcamos. Entonces, ya que tenemos aquí nuestro ángulo de escora, como pusimos más peso de este lado, entonces aumentó. Entonces nuestro ángulo de escora disminuyó. Este es nuestro ángulo de escora. Entonces aquí tenemos un cateto que es de 1 centímetro. Entonces para ese ángulo de escora hacemos lo mismo. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto mide 1 centímetro entre 27 que mide el cateto adyacente, que da 0.03. A eso le sacamos la tangente inversa y nos da que tenemos un ángulo de escora de 2.12. Entonces ese es nuestro ángulo de escora para un calado de 2.5. Vamos a hacer otro calado, el último calado de escora que usted me solicitó, que son 3. Metemos nuestro recipiente. Y marcamos. Ahora tenemos con el calado de 3.5. Tenemos un ángulo de escora de 1.5. Entonces tenemos una altura de 1.5 entre el cateto adyacente sigue siendo el mismo, 27. Lo dividimos y a eso le sacamos la tangente inversa. Nos da que tenemos un ángulo de escora de 3.17. Entonces ya tenemos los ángulos de escora para 3 diferentes calados. Y bueno, solo faltaría definir unos conceptos. Entonces, y podemos continuar con lo del plano de área, con lo del área del plano de agua. Entonces, ya que tenemos las funciones de área, colocamos los brazos con respecto, en mi caso yo los hice para mayor facilidad con respecto a popa. Entonces con respecto a popa, los brazos todos serían en positivo.
serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10. Entonces se multiplicarían la función de área por sus respectivos brazos. Y con eso, y las multiplicaciones nos darían la función de momento longitudinal. Hacemos todas las funciones de momento longitudinales y nos da que la suma de momentos longitudinales del momento longitudinal es 3630. Con eso ya con eso podemos obtener también el primer momento longitudinal, que su fórmula es 1/3 de la separación de estaciones al cuadrado por la función de área. Dijimos que la estación de estaciones era 3.5. Esto lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por la función de área, que era 726. Nos da que tenemos un primer momento de longitudinal de 287.36. Y bueno, ya con eso podemos obtener también nuestro LCF, que la fórmula del LCF es la suma de momentos longitudinales entre la suma de áreas por la separación entre estaciones. Que recordemos que la suma de momentos era 3630 entre la suma de la función de áreas, que era 726, nos da a 5, y eso lo multiplicamos por la separación de estaciones, que es 3.5, nos da que el LCF es 3.5, perdón. Entonces, con estos datos podemos seguir con esta tabla para sacar el segundo momento longitudinal. Ponemos los mismos brazos, que recuerden que es todo positivo porque nuestro eje es popa, nuestro eje de referencia es popa. Entonces seguirían siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces se multiplica la función de momento longitudinal por esos brazos, y con eso se consigue la segunda función de momento longitudinal. Y haciendo la suma nos daría a una cantidad de 23.488. Con ese dato podemos conseguir el momento de inercia con respecto a la estación 0, que es nuestro eje de referencia, que su fórmula es 1/3 de la separación entre estaciones al cubo por la segunda función de momento longitudinal. Entonces 3.5, que es la separación de estaciones al cubo, entre 3, que es su tercio, se lo multiplicamos a la segunda función de momento longitudinal, que es 23.488, y nos da un resultado de 33.000. Nos da un resultado de 335.643.2. Esa es nuestra segunda función, nuestro momento de inercia con respecto a la estación 0. Y pues con eso podemos lograr nuestro término de transferencia, que su fórmula es el área, que ya la habíamos calculado, por la distancia, que en este caso sería el LCF al cuadrado. Entonces el área ya la teníamos, que es 847 por dijimos que la distancia iba a ser el LCF, que sería 17.5 al cuadrado. Nos daría como resultado 259.393.77. Y entonces con ese dato podremos obtener nuestro momento de inercia con respecto al LCF, que sería, su fórmula es el momento de inercia con respecto a la línea base menos el término de transferencia. El momento de inercia con respecto a la línea base ya lo habíamos calculado, que era 335.643
643.52. A eso le restamos el término de transferencia, que era 259.393, y nos da como resultado el momento de inercia con respecto al LSF, que son 76.250.52. Con eso ya tendríamos todo, pero también el volumen lo sacamos del volumen de este cuadro, de esta recipiente, lo sacamos de forma pues normal o forma más común, que es largo por ancho por altura, pero también lo podemos calcular con las áreas, con una tabla, como sacamos las áreas. Dividimos nuestro puntal, como usted dijo, en 10 secciones, y entonces sacamos el área, que por ejemplo, como nuestro recipiente mayormente es cuadrado, las áreas de todas las líneas de agua, porque lo dividimos en 10 líneas de agua, serían lo mismo, que el área entonces sería los 35 que tiene de largo, 35 por los 27 que tiene de manga, por 27, 25 por 27, sería el área de cada línea de agua es 945. Entonces, igual es la área de todas las estaciones, las líneas de agua, que es de 0 a 10, lo multiplicamos por los múltiplos de la primera regla de Simpson, que es 1, 4, 1, 1, 4, 1, que ya convertido todo, sería 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Con eso obtenemos la función de volumen, y la función de la suma de todas las funciones de volumen nos da 28.350, y con eso podemos obtener nuestro volumen también, que la forma del volumen sería 1/3 de la separación entre estaciones por la función de volumen. Bueno, no 1/3 de la separación de estaciones, sería 1/3 de la separación de las líneas de agua. Entonces, como de nuestro puntal era de 10, lo dividimos en 10, nuestra separación es de 1. Entonces, dividimos 1 entre 3, nos da 0.333333, y eso lo multiplicamos con nuestra función de volumen, que era 28.350, y nos da el mismo volumen que obtuvimos por el método tradicional, 9.450. Bueno, ya con eso sería todo por mi parte. Voy a dar una pequeña conclusión. Bueno, en conclusión, con esto sirvió mucho, ya que pudimos poner en práctica todo lo que aprendimos durante el módulo. Así que aprendí que el TPC también podría ser, son las toneladas que se necesita para que el calado aumente 1 centímetro. Aprendí también que la densidad es la relación que tiene la masa por el volumen que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, la densidad de este bote, que dijimos que su masa era de 400 gramos, por su volumen, que dijimos que era 9.450. Entonces, entre 9.450 nos daría que su densidad de este barco es de 0.042. También sabemos que el peso específico es la relación que tiene el peso del barco con el volumen que ocupa. Y bueno, eso sería todo por hoy, o todo de mi parte, más que nada. Espero que la explicación haya quedado lo suficientemente clara. Una disculpa si el video quedó un poco largo, es que quería
más que nada definir todos los conceptos. Muchas gracias y hasta luego.